Hola, bienvenidos al primer tutorial de analítica financiera. En este caso vamos a tratar el tutorial de los datos o tipos de datos en finanzas. ¿Qué es lo que haremos? Particularmente vamos a aplicar los conceptos que hemos visto a lo largo de las lecturas de los tipos de datos en finanzas. Para ello vamos a bajar o acceder a los precios diarios de cierre y también de los volúmenes que se están transando en el mercado bursátil a partir de la fuente de Yahoo Finance desde enero de 2014 hasta el 1 de julio de 2020. Puede ser cualquier otra fecha, sí, en este caso vamos a trabajar con esta ventana de los siguientes activos: Amazon, Netflix, IBM y de un fondo de inversión indexado al Standard & Poor's, que es SPY. Vamos con ello a generar la visualización de los datos de series de tiempo de los precios de una manera más dinámica mediante una función que vamos a ver en RStudio de tipos de datos en panel y también tipos de datos cross-seccional o longitudinales. Lo que vamos a obtener es algo así, pero esto va a ser, cuando ustedes se vayan a posar en estos datos, van a aparecer los datos actualizados aquí, y estos son un ejemplo de series de tiempo de estos activos. Y vamos a poder analizar y sacar conclusiones a partir de esta información que nos está generando la visualización. Otro ejemplo de datos en panel puede ser, es una combinación de series de tiempo y de datos cross-seccionales, en donde tenemos la generación de la serie de tiempo y en este caso un ejemplo muy sencillo de cuál es el volumen que se está transando. Bien, y finalmente los datos longitudinales aplicaremos un histograma, muy particularmente en los años 2014, para que podamos ver cómo se comportaba en este caso los datos de precio de un activo, en este caso Amazon. Vamos a analizar con ello ustedes dónde estaba la mayor parte de los precios en aquella época, alrededor de los $320 la acción, y posteriormente en el 2020 veamos cómo tuvo un salto desde los precios de 320 a las magnitudes de 3000. Bien, esto es un ejemplo de datos longitudinales. Si les parece, entonces vayamos a nuestro tutorial en RStudio. Bien, pues ya en RStudio lo primero que tenemos que asegurarnos es de tener instaladas nuestras paqueterías. En este caso, estas paqueterías se refieren a cómo poder acceder a los datos de las fuentes, en este caso Yahoo. Esta nos permite trabajar con series de tiempo y esta nos va a permitir hacer esas gráficas interactivas que les comenté, y esto pues también nos va a permitir hacer operaciones más fáciles a lo largo de las líneas del código. Bien, cuando ustedes le dan a acceder, si ustedes no las tienen activadas por aquí o no las tienen disponibles, se pueden ir a la opción de Packages y instalar. Si no las tienen en esta lista, le pueden ustedes escribir puntualmente cuando no la tengan instalada, por ejemplo, Quant Mode. Bien, ustedes le darán ahí y le darán instalar. En este caso yo no, porque ya la tengo instalada esta paquetería, pero ustedes pueden acceder también así. Bueno, ya que tienen ustedes instaladas esas paqueterías, a mí me gusta tener esta opción activada que deshabilita los siguientes avisos de warnings en el código. Pero bueno, eso es opcional. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Vamos a generar una función que nos va a ayudar a simplificar cómo acceder a esos datos. En este caso, como vamos a bajar varios datos de series de activo, facilita esta función. Entonces, esta nos va a ayudar entonces a acceder, y posteriormente en otros tutoriales podemos tener otras cuestiones aquí adentro. Entonces, lo primero que tenemos que especificarle es la fecha de inicio. Podemos poner Start y End, y el formato que requerimos es que tenga un formato de fecha. Aquí estamos eligiendo el 1 de enero del 2014, o viene como año, mes y día. Y aquí ponemos en cómo está en ese formato: Year, Month and Day. ¿Sí? Y la fecha de cierre. Aquí podemos nosotros modificar dependiendo la ventana que deseamos nosotros analizar. Bien, lo segundo es, por facilidad también, vamos a poder tener una función de precios y volúmenes, como yo les comenté. Vamos a trabajar con precios y también con los volúmenes de estas series de activos. Vamos a llamar entonces una función que dependa de ese símbolo. Bien, entonces cuando ustedes ven es primero obtener los precios de stocks de los Yahoo Finance. Podemos ponerle datos a este nombre de este objeto. La función que ustedes van a ver que está ligada al Quant Mode es la función de getSymbols. Requiere de información de cómo se llama ese símbolo, ese ticker, de qué fecha a qué fecha, ya lo dijimos nosotros arriba, y finalmente que esto lo asigne al Global Environment.
Bien, con ello también podemos dar a datos que genere, o más bien que limpie los datos que están omitidos con NAs. Bien, y lo otro es, como nosotros dijimos, vamos a hacer el análisis con precios y volúmenes, podemos mantener las columnas de cierre y de volúmenes. Si nosotros nos vamos al Yahoo Finance y analizamos esas columnas, cuando obtenemos esas, vamos a ver que la primera columna es el precio de apertura, la segunda es el precio más alto, la tercera es el precio de cierre, demás. Bien, entonces, si ustedes lo analizan, particularmente las columnas 4 corresponden a la columna de precios de cierre, la columna 5 va a pertenecer a los volúmenes transados. Por ejemplo, los precios ajustados van a pertenecer a la columna 6. Pero en este caso me interesa mantener las columnas de precio y de cierre, por eso estoy llamando a datos a los 4 y 5. Bien, ¿qué otra cosa? Vamos a asegurarnos de que sean accesibles a este Global Environment. Por eso es que aquí volvemos a referir que assign esta parte de símbolos, los datos, a ese ambiente. Perdón, a ese ambiente. Vamos entonces así a llamar a la función. Vamos a correr primero esta función que acabamos de construir. Bien, y con ello entonces lo único que depende es este symbol, porque ya especificamos adentro las fechas. Bien, entonces llamamos entonces a esa función. La primera vez nos va a aparecer un warning, ya posteriormente no, que es una función, respectivamente como está bajando las fechas, precios de Amazon, Netflix, IBM y del fondo indexado. Bien, ahora, si nosotros vemos, cada una de estas series de Amazon, de Netflix, IBM y Standard & Poor's están de manera separada. ¿Sí? Son datos que son independientes entre ellos. Por eso es que tenemos que juntarlos y vamos a renombrar las columnas. Entonces, llamemos a precios y volúmenes y la función es de merge XTS. Por ejemplo, ¿por qué es XTS? Si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿de qué tipo de función es el Amazon? Nos va a decir que es una serie de tiempo, es una XTS y es un objeto que va desde esta fecha hasta a la fecha que nosotros terminamos, que es que contiene una longitud de 1635 datos, bien, etc. Pero lo importante es que es un formato de serie de tiempo. Por eso es que tenemos que poner merge XTS y vamos a juntar todas en un solo objeto, bien, tanto la de Amazon, la de Netflix y demás. Veamos, por ejemplo, si no la juntamos, nosotros vamos a tener únicamente de manera separada a cada uno de esos activos, donde la primera columna se va a conformar con el precio de cierre y el volumen transado. Bien, entonces vamos a juntar esas columnas y podemos llamarle de otra manera, call names, y vamos a llamarle Amazon precio de cierre, Amazon volumen, ¿sí? Que es la primera. La segunda fue Netflix, ¿sí? Entonces Netflix precio de cierre, Netflix volumen, IBM precio de cierre, así sucesivamente hasta llegar al Standard & Poor's de volumen. Lo podemos renombrar y podemos también poner que nos presente PIB, ahora cómo quedaría. Si ustedes se dan cuenta, entonces tengo la fecha inicial de 2014, el primer día bursátil, ¿sí? Que fue el 2 de enero de 2014, y tengo las diferentes columnas, pero ya están conjuntas. Bien. Bueno, ya que tenemos esto, podemos generar entonces una serie de tiempo conjunta. Para ello vamos a llamarle, por ejemplo, aquí yo le puse precios y la función es de digraph. Esa función de digraph es la que yo les dije nos va a permitir hacer una visualización un poco más interactiva. Vamos primeramente a graficar los precios. Los precios entonces están en este objeto de PIB y las columnas son la 1, que sería Amazon precio de cierre, la 3 para el siguiente activo, el 5 para el IBM y el último que es el 7. Entonces, precios y volúmenes, este es este objeto, selecciona las columnas y lo demás es simplemente llamarles un título a esa gráfica. Bien, le vamos a llamar al axis de que se llame Y, que se llame precios, y seleccione un rango. Si nosotros posteriormente quisiéramos, por ejemplo, únicamente el rango a partir del 2015 al 2020, una ventana muy particular, pues aquí se la podemos poner. Si no, lo va a calar desde el primer día que tenga disponible. Y una paleta de colores. Una paleta de colores se puede llamar una paleta 4 y la combinación de set 1. Estos ya son códigos establecidos para este tipo de paletas de colores. Ustedes pueden
combinar otras combinaciones por acá. Si nosotros lo hacemos, podemos entonces visualizar ese primer ejemplo de tipos de datos, que sería entonces datos tipo en series de tiempo, donde tenemos la facilidad de posarnos en alguno de estos datos, ir avanzando de manera particular, analizar un punto en el tiempo y ver cómo se comportaban los precios de Amazon en precios de cierre, los de Netflix, los de IBM, los Standard & Poor's. Bien, nosotros vemos aquí pues un desempeño espectacular o muy importante de este activo que se llama Amazon. Bien, sucesivamente. Y aquí también nosotros podemos cambiar esa ventana, hacerla muy particular a una, si ustedes ven, con mucho detalle, y efectivamente pueden estar analizando ventanas más particulares en sus datos. También podemos ver los últimos datos redondeados hasta 3 decimales, por ejemplo. Podemos ver la cola de estos datos y ver cómo se estaban comportando redondeado a 3 decimales. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de datos en panel. Vamos a generar entonces un objeto tipo lista para poder graficarlo en esta función de digraphs. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? Nuevamente, ya lo tenemos activo, pero bueno, la paquetería de digraphs. Y necesitamos esta también, que es HTM Tools. Bien, para poder también generar ese gráfico con 2 paneles en uno. Bien, entonces vamos a generar entonces una lista primeramente de aquellos que son los precios, y también generamos una nueva lista con ahora los volúmenes. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas columnas de precios y ahora son las columnas de volúmenes de cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a conformar esa lista, y ahora sí, esa lista la vamos a poder representar a través de esta paquetería, esta función de browsable, bien, y que nos genere ese gráfico. Si analizo esta gráfica, lo que puedo ver es que puedo tener diferentes variables analizadas en diferentes momentos en el tiempo. Bien, por ejemplo, para esta fecha de enero de 2019, pues, puedo conocer los precios de estos activos, así también como los volúmenes que se transaron en ellos. Bien, este es un ejemplo muy sencillo de datos cross-seccionales, donde combino dimensiones de series de tiempo y tipo cross-seccionales. Pasando al último tipo de datos, tengo tipos datos transversales, puramente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un periodo de interés, supongamos que es el 2014 y el 2020. Vamos a hacer una sección, vamos a cortar esos datos de las series y vamos a representar. Recordamos que los datos cross-seccionales o de tipo transversales tienen un sentido atemporal. Bien, nos interesa en un cierto periodo, sea muy grande, muy chiquito. En este caso vamos a analizar anuales, datos anuales, cómo se comportaban esos datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un activo, por ejemplo, el Amazon, y vamos a llamarle Amazon 2014. Vamos a generar un subset de ese objeto de precios y volúmenes. Si ustedes recuerdan, Amazon, los precios era la primera columna que está acá. Y vamos a indexar eso mediante esta función index de ese objeto precios y volúmenes en unas ciertas fechas. En este caso me interesa a partir del 2014, enero o primer día activo bursátil de enero de 2014, bien, hasta el 31 de diciembre de 2014. Hasta ahí me interesa. Bien, hasta ahí. Esta es la unión, el simbolito que va a unir hasta dónde, de dónde hasta dónde. Bien, y vamos a representar los primeros 5 y los últimos datos mediante esta función Amazon 2014, que me presente los primeros 5 y el último dato de esta nueva serie. Si ustedes se dan cuenta, estamos analizando los primeros 5, que pertenece el primer día de 2014 hasta el último día del 2014. Entonces estamos haciendo una rebanada en el tiempo del 2014. Podemos hacer lo mismo con el 2020. Ahora podemos visualizarlos. Vamos a partir el grid en 2 mediante esta función par mFrow. Lo estamos generando 2 renglones y una columna. Y vamos entonces a visualizar lo que acabamos de generar, que serían esas rebanadas en el 2014 para un cierto activo, que en este caso fue Amazon, y otras rebanadas al 2020 para este activo. Podemos generar entonces un histograma para ellos. Si ustedes se dan cuenta, histograma es la función de este objeto que acabamos de generar aquí arriba, que es Amazon 2014. Bien, que tenga frequency false, ustedes pongan esta opción para que se pueda graficar la línea que va a ser la línea que está haciendo el borde de ella. Y demás información, que tenga un título y que tenga el nombre del eje X. Bien,
nosotros podemos tener entonces esta gráfica que acabamos de generar y podemos agregarle una línea que se apegue a esos datos para que nos dé un sentido de qué tipo de distribución tienen esos datos. Igualmente para el año 2020. Si nosotros lo hacemos grande, vamos a obtener esa gráfica que obtuvimos en la slide, en la presentación que estábamos haciendo inicialmente, donde tenemos un histograma, podemos visualizar estos datos particulares y también nos da un sentido de cómo estaban en el 2020 ahora los precios de ese activo. Bien, donde antes se concentraban en el 320, pues ahora se están concentrando en los 2400 o los 1800, según sea el caso particular que ustedes estén estudiando en ese momento. Y esta línea roja es una línea que trata de ajustarse, o se está ajustando de una manera a los datos, al histograma, para darnos sentido a qué tipos de distribuciones estamos teniendo en ellos. Esto es un ejemplo entonces de datos cross-seccionales con histogramas, donde tenemos un sentido atemporal. Aquí no tengo una serie de tiempo, sino que tengo un conjunto de datos en un cierto periodo, en una rebanada de tiempo y otra en otra rebanada, donde puedo entonces sacar conclusiones importantes. Bien, sería todo entonces y continuamos.